días a cada uno de ustedes, señores participantes. Bien, hoy estamos reunidos porque tenemos programado el curso de prevención de accidentes por desprendimiento de rocas. Este curso, en cumplimiento al anexo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual está relacionado a los dos cursos del artículo 75, prevención de caída de rocas. El segundo curso, ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de labores mineras de acuerdo a estándares establecidos. Bien, entonces demos inicio con este curso. El contenido de este curso está dividido en 6 temas. 1. Factores que contribuyen a la caída de rocas. 2. Prevención de caída de rocas en minería subterránea. Tercer punto, el marco legal. 4. Geomecánica en minería subterránea. 5. Desatado de rocas sueltas, procedimiento de desatado de rocas. 6. Clases de sostenimiento. Veamos el objetivo de este curso. Definir los procedimientos a ser adoptados para prevenir la caída de rocas y riesgos que implica el desate manual o mecanizado. Segundo objetivo, conocer las diversas medidas preventivas que implica el desatado de rocas. Tercer objetivo, asegurar la estabilidad del macizo rocoso en interior mina con el fin de prevenir pérdidas, pues básicamente prevenir caída de rocas. Bien, antes de iniciar el curso, a modo de toma de conciencia, veamos un corto video de desprendimiento. Bien, hemos visto el video de caída o desprendimiento de roca. ¿Qué es lo que contribuye a la caída de roca? Pues las razones son varias, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente esas razones o factores que contribuyen a la caída de rocas. Bien, aquí el factor más importante vendría a ser el factor geológico, ¿no? Ya que aquí vamos a conocer el tipo de roca, las alteraciones, las fallas y discontinuidades. Cuando nos indica el tipo de roca, pues en la naturaleza o en la corteza terrestre existen 3 tipos de rocas, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Las rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, ¿eh? Entonces va a depender del tipo de roca, ¿no? Desde el punto de vista geológico. Las alteraciones, esas fracturas, las discontinuidades, de qué tipo están alterados, qué rellenos contienen, limos, arcillas, cervicitas, ¿no? Ya lo mencionaba, fallas y discontinuidades. El segundo factor importante son los factores ambientales, tales como la humedad, aguas subterráneas, presencia de agua. Básicamente el agua es un enemigo, el primer enemigo, digamos, ¿no? Con respecto digamos, a la calidad del macizo rocoso, ¿no? Es el que contribuye bastante en la caída de rocas.
Tercer factor, las altas presiones. Sabemos bien de que cuando hacemos una excavación, dependiendo en qué profundidades nos encontramos, pues los esfuerzos del macizo rocoso son mayores, ¿no? Y acá lo indica, a grandes profundidades, esfuerzos mayores en la masa rocosa. Tal es así, cuando estamos a mayores profundidades, pues se presentan también ya estallidos de roca, ¿no? Entonces, con respecto a las altas presiones. El cuarto factor que contribuye a la caída de rocas, el método de minado. Esto indica la inestabilidad de la roca y los efectos por voladura, ¿no? Básicamente aquí algo importante, los efectos por la voladura. Cuando hacemos la voladura, pues tenemos el área de voladura, pues quien nos indica, ¿no? La cantidad de explosivos óptimos a ser utilizados. ¿Qué pasa si no llevamos aquellas recomendaciones? Pues una voladura ineficiente podemos excavar, ¿no? O realizar sobre roturas, más conocido como saloneos, cúpulas, ¿no? Y esto también contribuye pues a la caída de rocas, ¿no? Las sobreroturas de los hastiales, de la corona. El quinto factor que contribuye a la caída de rocas, tenemos la perforación deficiente, el paralelismo de los taladros, ¿no? Esto va relacionado con la voladura. Si no llevamos un adecuado paralelismo, y básicamente en la corona, en los hastiales, del mismo modo vamos a causar sobreroturas, ¿no? Sobre excavación. El sexto factor que contribuye a la caída de rocas, la falta de observación. Pasamos en nuestra labor, seamos bastante cuidadosos en la observación, ¿no? Identifiquemos estos planos de discontinuidad, identifiquemos familias de discontinuidades, identificamos posibles cuñas, ¿no? Entonces, tomar las acciones al respecto, ¿no? Básicamente cuñas, bancos. ¿Qué es lo que hace que caigan las rocas o se desprendan? ¿Qué es lo que origina la caída de rocas? Aquí veíamos la falta del paralelismo en los taladros o en el barrenado. Ya decía de que con esto podemos causar saloneos, sobre rotura, como vemos en estas imágenes. Importante también identificar la familia de discontinuidades, como aquí vemos, formación de una cuña, tenemos un plano de discontinuidad, otro plano de discontinuidad opuesto. Entonces, desde esta labor, teniendo en cuenta el buzamiento de estas discontinuidades, pues ya puedo identificar que hay una cuña, ¿no? Importante. Otras causas que originan la caída de rocas. Aquí vemos el efecto de voladura, ya lo mencionamos, la sobrerotura, en este caso en la corona. Rocas fracturadas producto del tajeo. Presencia de esfuerzos, ¿no? En el macizo rocoso. Alteraciones de la roca. Entonces estas fallas o estas discontinuidades, ¿no? De que están rellenas, ¿no? Arcillas, limos. Y en presencia de agua, humedad, pues estos se vuelven, digamos, muy favorables para que haya desprendimiento de rocas, ¿no? Porque agua más arcilla, pues se va a comportar como una especie jabonosa, por decirlo así. Prevención de caída de rocas en minería. Pues bien, hemos visto los factores que contribuyen a la caída de rocas, ¿no? Y algo importante aquí en este punto 2, prevenir la caída de rocas en minería subterránea. Bien, con respecto a los accidentes debido a caída de rocas, ¿no? Alrededor del 30%, ¿no? Eso lo indican las estadísticas de las páginas del Ministerio de Energía y Minas,
alrededor del 30% de los accidentes mortales que han sucedido acá en nuestro país se deben a caída de rocas, ¿no? Por eso en este ítem se indica 3 de cada 10 accidentes en interior de mina son por caída de rocas. Eso equivale a alrededor del 30%. Y la caída de rocas ocurre pues por diversas razones, ¿no? Ya lo indicaba. Segundo, aproximadamente el 80% de los daños por caída de rocas ocurrieron mientras el trabajador se encontraba desatando o por un desatado inadecuado. Entonces el 80% dice se debió cuando el trabajador estaba desatando. ¿Qué más? Es importante que todos los trabajadores utilicen los procedimientos y estándares apropiados para el desatado de roca suelta. Entonces, 2 herramientas de gestión de seguridad bastante importantes, los cuales pues, nos pueden salvar la vida, ¿no? Los PETs y los estándares, ¿no? Aplicarlos ellos, ¿no? Sección 3. El marco legal. ¿Qué nos indica el artículo 213 de nuestro Decreto Supremo 024, ¿no? del 2016? Indica: en la ejecución de las labores mineras horizontales, inclinados o verticales y otras, se procederá a su sostenimiento sistemático inmediato sobre la base de los estudios geomecánicos antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de labor avanzada, labor sostenida en lo que sea aplicable. Eso es lo que indica el artículo 213. Este principio muy importante: labor avanzada, labor sostenida. Sin embargo, aquí en nuestra unidad, ¿no? En nuestra unidad de Guardón, Pan-American Silver, tenemos nuestro principio, el cual mejora el reglamento, y aquí lo estamos viendo, ¿eh? El principio de Guardón, ¿qué indica? Metro avanzado, metro sostenido, taladro perforado, perno instalado. Entonces lo hacemos mucho mejor a lo que indica el reglamento, ¿no? Es más, bajo nuestro principio de metro avanzado, metro sostenido, pues sostenemos las labores hasta el tope, hasta el tope, con la finalidad de prevenir caída de rocas, ¿no? Sección 4. Geomecánica en mina subterránea. La geomecánica, ¿qué es la geomecánica? Nos indica, la geomecánica implica el estudio geológico del comportamiento de suelos y rocas. Son las dos disciplinas principales de la geomecánica. Entonces la geomecánica pues tiene dos disciplinas. Uno, el que estudia los suelos, mecánica de suelos, y la segunda disciplina, o la otra rama, por decirlo así, la mecánica de rocas. Entonces, en nuestro caso, va a aplicar la mecánica de rocas, ¿no? O sea, la geomecánica con su disciplina mecánica de rocas, el cual pues se enfoca al estudio del macizo rocoso frente a los esfuerzos, ¿no? Del macizo. ¿Cómo se comporta el macizo rocoso frente a los esfuerzos? Eso básicamente, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver dos factores bastante importantes en la prevención de caída de rocas. Entonces, cuando hablamos del macizo rocoso, podemos encontrar muchas condiciones que pueden hacer que una roca se desprenda y caiga. Aquí vamos a enfocarnos en dos condiciones básicamente. Uno de ellos es el fracturamiento. Esto también podemos llamarle condición estructural, fracturamiento. ¿Sí? Se cuentan las fracturas por metro lineal, tratando de agarrar la mayor cantidad de ellas. Entonces, esta es la condición estructural. ¿Cuántas fracturas hay en un metro lineal? Eso es lo que nos indica. Y aquí en la imagen vemos justamente una cinta métrica, ¿no? De longitud de 1 metro. Y ahí contamos, ¿no? Cuántas fracturas existen en el macizo rocoso. Y aquí dice, se observan 10 fracturas por metro, ¿no? Ahí está. La más resaltante, el 7, el 9, el 5, el 4, y lo demás, la fractura con un especiamiento mínimo, ¿no?
Entonces, hay 10 fracturas en un metro lineal. Y en inercia subterránea también pues podemos medir en un hastial, no sea izquierdo o el hastial derecho. La segunda condición, la resistencia o condición de superficie. La resistencia o la dureza de la roca, y así lo entendemos mejor, la dureza de la roca. Entonces, resistencia o dureza de la roca. Se mide golpeando la roca con una picota. Solo puede suceder lo siguiente: que la roca se rompa o se indente, es decir, que una punta metálica se hunda en la roca. Se tienen los siguientes tipos, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen una picota de geólogo, o también conocido como pixa, ¿no? Ahí tenemos la picota del geólogo. Si no tuviésemos una picota de geólogo, podemos utilizar también una barretilla, la punta de una barretilla. Entonces, cuando sabemos que la roca es buena, ¿no? Este es un método práctico muy sencillo, ¿no? Fácil de entender. Dice, una roca buena se rompe con varios golpes. Entonces usted da golpes con la picota, ¿no? Con la parte del martillo puede dar golpes, unas 5, 6, 7, 8 veces, 9 veces, y luego se rompe la roca. Entonces nos está indicando que es una roca, porque se ha roto con varios golpes. ¿Cuándo es una roca regular? Se rompe con uno o dos golpes. Entonces le damos uno o dos golpes, se rompió, ¿no? Un pedazo de la roca. Es una roca regular. ¿Cuándo es una roca pobre? Se indenta superficialmente menor a 5 milímetros. ¿Qué significa indenta? Indenta es que se hunde o deja una huella. Entonces, si podemos utilizar la parte de la punta de la picota, entonces, si deja una huella menor a 5 milímetros, es una roca pobre. ¿Qué pasa si la huella es muy profunda? Entonces, en este caso ya estamos hablando de una roca muy pobre. Se indenta o deja huellas, ¿sí, no? Se indenta o se hunde la punta de la picota, dice profundamente mayor a 5 milímetros. Entonces, cuando es mayor a 5 milímetros, estoy hablando de medio centímetro. Es una roca muy pobre. ¿Qué más nos indica? Si se indenta superficialmente, la huella es menor a 5 milímetros. Si se indenta profundamente, la huella es mayor a 5 milímetros. Entonces, superficialmente menor a 5 milímetros. Profundamente mayor a 5 milímetros. Entonces, es una técnica muy sencilla de hacer uso con una picota o con una barretilla, y de ese modo sabemos la resistencia de la roca o la dureza de la roca. Bien, eh, existen muchos métodos, ¿no?, muy avanzados, muy técnicos, estudios, ¿no?, para hallar la calidad de roca, ¿no? Existen los más conocidos, el RQD, aquí vemos, Rock Quality Design, ¿no?, o índice de calidad de la roca. Bastante conocido, otro bastante conocido, GSI, Barton, métodos.
perder la calidad de roca. Entonces aquí vamos a mencionar uno de los bastantes conocidos, que es el RQD y también GSI. El RQD asigna un porcentaje de calificación al macizo rocoso, de 100% de más completo a 0% de más competitividad. Eso es condición de suelo. La interpretación del valor del RQD se muestra en la tabla siguiente. Entonces, el doctor Rodríguez, que fue formulado en 1964, el doctor Rodríguez muy poca discontinuidad, ¿no? Una roca excelente. Una roca buena de 75 a 90%, ya vamos bajando el índice de recurva. Una roca regular de 50 a 75%. Una roca pobre de 25 a 50%. Y una roca muy pobre, a condición de suelo, el RQD de 0 a 25. Entonces, estos son los valores que da este autor, ¿no? DIR. En el caso del RMR también va de 0 a 100. RMR, el autor Clausen. Y con el GSI, ¿no? Vamos a ver. Siguiente. Nos vamos a enfocar más en la aplicación de las cartillas geomecánicas, ¿no? Esto es entre las tablas GSI. Ya que este método de hallar la calidad de roca es más práctico, más sencillo, fácil de entender que los demás métodos. Por ejemplo, el RQD hay que utilizar tres momento ya veíamos cuántas discontinuidades o cuántas fracturas existen en un metro lineal. Aquí nos indica. Aquí, por ejemplo, en esta fila 1, dice levemente fracturado. En este metro indica tres sistemas de discontinuidades muy espaciados. El RQD es 75 a 90%. Eso es lo que vimos en un metro. ¿Cuántas fracturas existen? De 2 a 5 fracturas por metro. Entonces, esa es la condición estructural. ¿Qué pasa en la segunda fila? Dice moderadamente fracturado. ¿Cuándo existe de 6 a 11 fracturas por metro? ¿Y qué pasa si la roca tiene mucho más fracturas? Ya es muy fracturado. Y aquí nos indica cuántas fracturas por metro cuadrado. De 12 a 20 fracturas por metro. Muy fracturado. ¿Qué pasa si es aún más? Ya aquí nos indica intensamente fracturado. Aquí nos indica de 21 a más fracturas por metro. Intensamente fracturado. Bien, entonces, esa es la condición estructural. La segunda condición que debemos conocer es la condición superficial. Aquí es conocer, en condición superficial va a haber muchas condiciones, por ejemplo, la superficie de discontinuidad, ¿no? Los planos, ¿no? De esas discontinuidades. ¿Cómo está esa superficie? ¿Es rugoso? ¿Es liso? ¿Moderadamente rugoso? ¿Está alterado? ¿Tiene presencia de limos, arcillas? ¿O si hay presencia de agua, ¿no? Filtración de agua o simplemente humedad? Por eso sí hay varias condiciones. Y lo que hace un momento veíamos, ¿no? La resistencia de esa superficie, ¿no? La dureza de la roca o la resistencia de compresión. Entonces aquí un método clásico para poder hallar la resistencia de esa superficie de la roca es dando golpes, ¿no? Con la picota de geólogo. Y aquí, por ejemplo, en esta columna 1 dice, se rompe con varios golpes de picota. Entonces estas tablas GSI nos pide conocer estas dos condiciones, condición estructural y condición superficial. Conociendo estas dos condiciones, podemos identificar el tipo de sostenimiento que se debe aplicar en esa labor.
Entonces, un ejemplo muy sencillo. Imagina que usted está en un frente de avance, ¿no? En una galería o en un crucero, un desarrollo, labor de lineal de avance, desarrollo. Entonces usted ha medido con su cinta métrica o el flexómetro en el hastial izquierdo y ha identificado 4 fracturas, ¿no? 4 fracturas. Y aquí indica de 2 a 5. Entonces estamos en la primera fila. ¿Qué nos indica? Es una roca levemente fracturada. ¿Qué pasa si usted ha dado golpes con su picota o con la barretilla y se rompió después de 8 o 10 golpes, ¿no? Y aquí nos dice, se rompe con varios golpes de picota, o sea, la roca. Entonces, en este ejemplo fácil que estamos haciendo, estaríamos en la columna, condición superficial, columna. Se rompió con 8 golpes. Entonces, ¿qué es lo que nos sale? El color azul, ¿no? O LF y B, levemente fracturado, y la roca buena. Entonces, buscamos este color de, ¿no? de este casillero en el tipo de sostenimiento. Y aquí en nuestra tabla geomecánica nos indica tipos de sostenimiento para 2 tipos de labores, ¿no? Labores de avance con una sección menor de 3.5 metros y labores de explotación que sean menor de 5 metros. En este ejemplo que yo indico es un crucero, ¿no? De una labor de desarrollo. ¿Ya? Entonces nos salió el color azul, ¿no? A, aquí está A. ¿Qué nos indica? Uso de pernos sistemáticos espaciados a 1.7 metros, distribución triangular. Entonces es un ejemplo muy sencillo que hicimos. Si la labor es de explotación, por ejemplo, tajeos, ¿no? Tajeos, aplicamos este segundo tipo de sostenimiento. Entonces, en las siguientes casillas vemos que hay 2 colores, ¿no? 2 colores. Entonces, el color que está en la parte derecha inferior, la segunda color se refiere cuando hay factores influyentes, y aquí nos indica en la tabla. En la tabla está ahí, lo indica, factores influyentes. Cuando decimos factores influyentes, por ejemplo, cuando hay flujo de agua, presencia de agua. Presencia de agua, por las discontinuidades justamente van a estar goteando, filtrando. ¿Qué factor más tenemos? Influyente, labores cercanas. Hay una labor, hay otra labor cercana, vecina, también aplicamos el segundo sostenimiento, el segundo color de la casilla. ¿Qué más? Voladuras deficientes. Hace un momento hablábamos de ello, ¿no? Por ejemplo, sobre roturas, saloneos. ¿Qué factor influyente más? Presencia de fallas, ¿sí? Zonas de fallamiento. ¿Qué más? Zona de intersecciones, ¿no? Por ejemplo, una labor, ¿no? Un crucero, ¿no? Donde se cruzan 2 labores, ¿no? Una galería con un crucero, con un bypass, ¿no? Zona de intersecciones. Bien, entonces hemos visto el uso práctico de estas cartillas geomecánicas, ¿no? Si tuviese usted algún alguna dificultad, no dude en consultar a su supervisor, ¿no? Sección 5. Desatado de rocas sueltas. El desatado de rocas sueltas es una operación que consiste en hacer caer todas las rocas sueltas que están por desprenderse, tanto en el techo, hastiales y el frente de las labores mineras. ¿Sí? Es la práctica más importante en minería subterránea para evitar los accidentes por caída de rocas. Hay 2 tipos de desatado de rocas. Hay el desatado manual y el desatado mecánico. El desatado manual es el proceso de hacer caer las rocas sueltas del techo, hastiales y frente de una excavación usando barretillas livianas y adecuada para palanquear la roca aflojada. Entonces, el objetivo es hacer caer todas las rocas, tener en cuenta la longitud
de nuestras barretillas. Importante tener en cuenta la longitud para la sección de la labor en la cual estamos. Entonces ya el reglamento lo indica que en toda labor debe haber 2 juegos de barretillas, ¿no? De distintas longitudes, ¿no? De 6, de 8, 10, 12 pies de longitud. Desatado mecánico. Se realiza con un equipo mecanizado de perfil bajo, por ejemplo el scaler, ¿no? O el scalene, el cual opera haciendo caer las rocas sueltas. En el artículo 320 de nuestro reglamento indica, ¿no? Cuando el techo de la labor es mayor de 4 metros, se utilizará obligatoriamente un desatador mecánico. Entonces, si estamos en una labor que ya pasó más de 4 metros, no podemos realizar un desatado manual. Tenemos que pedir un desatador mecánico cuando es más de 4 metros. Entonces, importante. Procedimiento de desatado de rocas. Esto según el PETS de nuestra unidad, ¿verdad? Veamos. Los pasos del procedimiento de desatado de rocas. Paso 1. Verificar la ventilación del área. Los ventiladores deben estar encendidos. 2. Realizar la inspección desde el ingreso a la labor donde realizará el trabajo. Si hubiera rocas sueltas, realizar el desate de rocas según como se indica en los pasos siguientes. Tercer paso. El líder de la labor, en forma conjunta con sus compañeros de labor, realizará una inspección preliminar de la labor haciendo uso del IPRC. Entonces es importante realizar esta herramienta de gestión de seguridad, ¿no? El IPRC continuo, antes de iniciar con nuestras labores. Cuarto paso. Despejar la vía de bancos y materiales. Esto básicamente es hacer orden y limpieza. Encender los reflectores de luz para tener una mejor visibilidad. Entonces, nuevamente recalco de que es importante orden y limpieza, ya que así evitamos accidentes por caídas, tropezones. Paso 5. Verificar las puntas y los filos del juego de barretillas necesarios para su labor. Entonces, tanto la uña y la punta de la barretilla deben estar en condiciones para realizar el trabajo de desatado de rocas. El paso 6. En caso de encontrar una barretilla inadecuada, ¿no? Por ejemplo, inadecuada cuando la barretilla está doblada, no tiene filos, o alguna otra condición subestándar, cambiar inmediatamente, ¿no? Entonces es importante tener nuestros 2 juegos de barretilla, ¿no? Cosa que de allí podemos cambiar inmediatamente. 7. Verificar el desatado de rocas donde se encuentra la portabarretillas, ¿no? Entonces, como vemos aquí en esta imagen, tenemos el portabarretillas. Debemos verificar esa zona donde está nuestro portabarretillas, ¿no? Identificar si por ahí hay presencia de roca suelta ahí en los hastiales. 8. El personal de las diferentes áreas, como geología, planeamiento, ventilación, mantenimiento, relleno hidráulico, visitantes, supervisores o personas de otras labores vecinas de la operación, antes de ingresar a cualquier labor minera, formulará la siguiente pregunta, ¿no? ¿A quién? Al líder y o personal de la labor. ¿Puedo ingresar a la labor? Algo importante. Recuerde que usted, que está en un frente de avance, está en un tajeo o cualquier tipo de labor subterránea, ¿no? Usted es el dueño de la labor. Eso es el sentido de pertenencia. Usted es el dueño de la labor. Así que usted es el gerente general de su labor. Entonces, toda persona, todo visitante, tiene que pedirle permiso a usted para que pueda ingresar a su labor, ¿no? Y aquí lo indica, ¿no? El visitante debe decir, ¿puedo ingresar a su labor?
Los mismos que darán el respectivo consentimiento, dado que ellos son los responsables si la labor se encuentra libre de peligros y riesgos. Entonces, ¿quién más que usted que conoce su labor? Entonces, usted da el consentimiento si los visitantes pueden o no pueden ingresar a su labor. Si hay las condiciones de seguridad, pues puede dar el pase. Pues si no hay las condiciones, puede negarles el ingreso a su labor. 9. De no encontrarse presente el personal de la labor, no ingresar a esta, y si la necesidad lo requiere, coordinará con el supervisor de área para dar condiciones de seguridad a la citada labor. Entonces, si en una labor no está el personal, ¿no? El personal que realiza los trabajos en ese lugar, pero hay necesidad de ingresar. Realmente vamos a hablar de estas labores pues bloqueadas, ¿no? Con citas, mallas o alguna señal. Pero hay necesidad de ingresar, pues tenemos que buscar al supervisor de área, ¿no? O al jefe de área, para que nos pueda dar las condiciones de poder ingresar. 10. Ubicarse siempre en un lugar seguro. En este caso, cuando hablamos de seguro, un techo sostenido. Techo sostenido, bastión sostenido, frente sostenido. Así que nunca podemos ubicarnos pues, en un lugar donde el sostenimiento esté inadecuado, ¿no? Un shot craquelado, por ejemplo, o un perno, un speed set, o pernos de anclaje instalados hasta la mitad, o mallas que están recargados ahí con carga, ¿no? A puntos de colapsar. No podemos ubicarnos bajo ese tipo de techos. 11. Regar la carga existente, el techo y las paredes para identificar fisuras y grietas, además de eliminar el polvo y el gas nitroso. Es importante el regado, ya que con el regado vamos a identificar, ¿no? Las discontinuidades, las fisuras, ¿no? Vamos a eliminar el polvo y así nos deja más, ¿no? Más visible estas fracturas, cuñas, ¿no? Las rocas inestables. Y también podemos aquí identificar pues, los fierros cortados, ¿no? 12. Utilizar el anteojo de seguridad para el desatado de rocas. ¿Sí? Es importante porque cuando desatamos las rocas, pues pueden ahí salir esquirlas, ¿no? Entonces nos pueden evitar daños a la vista. 13. El desatado de rocas siempre se da entre dos personas. ¿Sí? Efectivamente, uno desata y el otro alumbra. Y aparte de alumbrar, pues está atento a posibles caídas de rocas, ¿no? Ya que el desatador pues, va a tener deficiencias, ¿no? En la iluminación. Entonces alumbra con la iluminación y también es como un vigía, ¿no? Atento ante cualquier condición insegura, atento. 14. El desate de rocas debe iniciarse desde la entrada de la labor, ¿no? Ese es un arte segura, y avanzar hacia el tope en forma pareja sin dejar rocas sueltas en la corona y hastiales, ¿no? Entonces este es el desatado en avanzada, ¿no? Entonces partimos desde un techo seguro en avanzada, ¿no? Aplicando por supuesto siempre la posición del cazador, la regla del sonido de la roca, ¿no? En avanzada. 15. Agarrar la barretilla por un costado del cuerpo con un ángulo de 45 grados y pararse con un pie adelante y el otro atrás. Posición del cazador. Y aquí vemos en esta imagen justamente la posición del cazador, ¿no? Entonces, tiene que formar un ángulo de 45 grados con el plano imaginario horizontal. 45 grados. Para ello es importante pues, elegir la barretilla de longitud adecuada. ¿Qué pasa si la barretilla es de menor longitud? Pues no va a formar este ángulo de 45. El ángulo va a ser más, ¿no? 70, 75, 80 tal vez, casi vertical. Y si la longitud es menor, la punta extrema de la barretilla pues va a apuntar, ¿no? A una parte de nuestro cuerpo, a la pierna, ¿no? Entonces es importante al costado del cuerpo y de longitud adecuada.
16. Realizar desatado de rocas en hastiales antes y después de terminado la limpieza de la carga, ¿no? Entonces, antes y después de terminar la limpieza, ¿no? Entonces, inicialmente, después de una bola vuelta, pues vamos a tener carga ahí en el frente de avance. Desatamos la roca, luego viene el equipo, el scoop, limpia toda la carga. Y esa parte que estaba cubierta con la carga, sea desmonte, sea mierda, pues estaba sin desatar. Entonces es importante el desatado después de la limpieza, ¿no? Cosa que desatamos los hastiales, el frente que estaba cubierto con la carga. No solamente la parte interna, toda la sección. 17. El desatador de la labor identificará la estabilidad de la roca mediante el sonido de la barretilla contra la roca y se realizará hasta tener área segura. Si el sonido es hueco, como un bombo, necesita desatar y si es agudo este sonido, significa solidez. Esa es la regla del sonido de la roca, ¿no? Como vemos en esta imagen. Si al golpe con la barretilla el sonido es bombo, hueco, vacío, clan, boom, significa que la roca está inestable. Pero si el sonido es metálico, cling, ¿no? Como que golpease dos metales, ¿no? Hemos escuchado cuando se golpean dos metales, significa que la roca está estable. Entonces es importante aplicar la regla del sonido. 18. En el caso de desate de labores de avance o tajos en resting de secciones mayores a 3.5 por 3.5 metros y menores a 4 metros de altura, se realizará sobrecarga disparada. Esto nos indica de que en labores donde es mayor a 3.5 metros de alto, ¿no? La sección altura, y que sea menor a 4, pues debemos desatar sobrecarga disparada. ¿Sí? Cuando hacemos el disparo, pues ahí está la carga. Entonces, aquí importante identificar las rocas que estén haciendo el efecto palanca, estén balanceando. Hacer una especie de camada para poder pisarnos bien, ¿no? Y nuevamente recalco, identificar las rocas o bancos que estén haciendo el efecto de balanceo, ¿no? Cosa que evitamos caída de persona. ¿Sí? Entonces sí podemos desatar hasta 4 metros haciendo ¿no? sobrecarga disparada. 19. Luego de realizar el desatado sobre la carga disparada, se procederá a la limpieza con scoop drum. Luego de la culminación de la limpieza, proceder con el desatado de los hastiales. Entonces, una vez limpiado, ¿no? la carga, volvemos a hacer el desatado de rocas. 20. En caso de relajamiento de rocas, luego de la limpieza con el scoop drum y por la altura de la labor no se pudiera desatar las rocas sueltas eficientemente, proceder a percutar con el jumbo empernador y o jumbo frontonero. Luego de eliminada la condición, continuar con los trabajos de sostenimiento. Bien, ¿qué nos indica ello? Una vez que esté limpio toda la labor, ¿no? Ya limpió el scoop, ya no hay carga disparada, ya no hay con qué hacer una camada. Posterior a ello, de repente se relaja la roca. Y alguna vez hemos escuchado relajamiento de rocas, es un sonido, es un gruñido, ¿no? Del mismo macizo rocoso, ¿no? Entonces se relaja la roca y pues ya no tenemos la altura indicada para poder desatar porque ya estamos a 4 o más. En ese caso podemos solicitar el apoyo de un jumbo empernador o un jumbo frontonero, ¿no? Un volter o un jumbo, ¿no? Entonces, utilizando pues sus brazos hidráulicos podemos percutar y hacer caer la roca que se relajó. 21. Si aún persistieran rocas sueltas, realizar el desate de rocas con el equipo utilitario, el scissor lift, desde su plataforma, siempre anclado a ella con arnés de seguridad desde la zona sostenida. Entonces, nos indica de que si aún persistiese, o sea que con la percusión no hemos podido desatar esa roca, podemos utilizar un scissor lift, ¿no? Entonces desde
desde un techo seguro, ¿no? Nunca exponiéndonos pues, en la línea del fuego. 22. Si el banco colgado no cayere con el desatado, se comunicará al supervisor para proceder con el plasteo, tomando las precauciones del caso, ¿no? Entonces, si esta roca relajada pues no cae, comunicamos al supervisor y él tomará la decisión de realizar el plasteo, ¿no? Pues ahí utilizamos los explosivos, hay que realizar una voladura sobre horario, ¿no? Entonces utilizar los vigías, cumplir con los procedimientos básicamente de voladura sobre horario, ¿no? Que no es habitual. 23. Si después del plasteo persiste la inestabilidad del terreno, el supervisor decidirá el tipo de sostenimiento a aplicar según evaluación geomecánica. 24. Eliminar tierros cortados cumpliendo con los procedimientos. Cuando realizamos el regado, ¿no? Básicamente ahí vamos a identificar pues, estos tierros cortados, ¿no? Aquí nos indica lavar con abundante agua al frente para identificar el tierro cortado. Informe al supervisor y si el disparo es en plena guardia, coloque vigías, cumpliendo con los procedimientos de eliminar tierros cortados. Recárguelo con un cebo y cartucho que sean necesarios. Chispee con mecha de seguridad y evacúe inmediatamente. Bien, acá dice con mecha de seguridad, pues utilizamos en este caso los accesorios de voladura que estemos utilizando, o que nos dé la indicación nuestro supervisor o jefe de guardia. Por ningún motivo use una cucharilla para tratar de sacar los explosivos o detonador, ¿no? Entonces nunca debemos tratar de eliminar un tierro cortado intentando sacar, ¿no? Con una cucharilla o cualquier cosa que sea metálico, pues estos metales pueden producir chispas y se activa el cebo, ¿no? Ese tierro cortado nos puede causar accidentes, ¿no? 25. Evaluar el terreno haciendo uso de las tablas GSI, ¿no? Y justamente eso ya lo habíamos visto. Una vez que ya está desatado toda nuestra labor, ¿no? Ya está muy bien desatado, entonces lo siguiente sería sostener, ¿no? Haciendo uso de nuestras tablas geomecánicas. 6. Sostenimiento. En Pan American Silver, unidad Guardón, se hace uso de los siguientes elementos de sostenimiento, ¿no? Entonces, el estándar de Guardón de planeamiento, estándar 04, ¿no? Entonces, en la unidad se utilizan shotcrete vía húmeda, pernos split sets, pernos suelex, malla electrosoldada, cimbras metálicas, arco noruego. Veamos resumidamente los tipos de sostenimiento. Concreto lanzado, shotcrete vía húmeda. ¿Qué nos indica en esta imagen? ¿No? Es una imagen. Así es, el shotcrete es una mezcla de cemento, agregados, agua, aditivos y elementos de refuerzo que se aplica sobre la superficie a alta velocidad. Entonces también cumpliendo con los estándares de lanzado de shotcrete, ¿no? Esto básicamente lo hacen las empresas especializadas, ¿no? Los aditivos, pues ellos tienen sus porcentajes, ¿no? De cuánto debe ir de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es un concreto lanzado con distintos aditivos, con distintos refuerzos, ¿no? De adherencia. Ahora nos encontramos en una zona reforzada con shotcrete, ¿no? Entonces el primer paso de sostenimiento es shotcrete. El shotcrete comprende los procesos de mezcla seca y mezcla húmeda. Tener presente que la proporción de agregados debe ser la adecuada para lograr mayor adherencia. Adicionalmente, el uso de fibras de acero, ¿sí? También existen en el mercado las fibras sintéticas, ¿no? ¿Sí? Y esta adición de fibras pues, le va a dar mayor resistencia. Vuelvo a indicar en cumplimiento a los estándares de sostenimiento con shotcrete. El shotcrete debe ser aplicado sobre una superficie limpia, la cual se logra rociando un chorro de aire-agua para remover la roca suelta y polvo. El shotcrete mantiene el amarre de las cuñas o bloques rocosos, sellando las discontinuidades o grietas producidas por la voladura.
Pernos de fricción, split sets. El split set es un tubo ranurado a lo largo de su longitud que se fija por fricción. Aquí vemos en la imagen un tubo ranurado. Entonces aquí nos indica. Ingeniero, además hay que tener presente el diámetro del taladro, que debe ser menor que el diámetro del perno. ¿Sí? Esto es algo muy importante. El split set, el diámetro de los split sets está entre 39.5 a 40 milímetros. Entonces, ese es el diámetro del split set. Entonces, si yo voy a instalar un split set, el diámetro de mi taladro debe ser menor al del split set. Por ejemplo, si mi split set tiene 40 milímetros, puedo utilizar una broca de 38 milímetros. Si uso uno de 36, pues va a tener mayor agarre, ¿no? Mayor adherencia, ¿no? Entonces, el diámetro del taladro debe ser menor al diámetro del split set o al perno Suelex, ¿no? El split set se emplea en rocas regulares a malas de labores temporales. Su instalación es simple mediante el uso de un adaptador y una perforadora, ¿no? ¿Sí? Bastante sencillo su instalación. Pernos expansivos Suelex. En rocas regulares y malas también utilizamos los pernos Suelex, que son tubos plegados hacia adentro y que se expanden mediante agua inyectada a alta presión por una bomba. Altas presiones, ¿no? Cuando nos dice altas presiones, estos básicamente están utilizando entre 300 bar de presión. En PSI, alrededor de 4000 PSI. Entonces aquí vemos una imagen transversal de este perno Suelex, ¿no? Entonces cuando se inyecta el agua, pues esto se va a expandir haciendo una compresión en un macizo rocoso. Importante, ¿no? Taladro perforado, perno instalado. No podemos acumular taladros, ¿no? Acumulamos taladros y luego instalamos los pernos, no, eso sería una práctica inadecuada, ¿no? Entonces, en cumplimiento a nuestro principio, taladro perforado, perno instalado. ¿Qué más nos indica? Se usa mayormente para sostener labores temporales. Estos pernos rinden mejor en terrenos malos. Sí, efectivamente, se usa más en terrenos malos, ¿no? De regulares a malos, ya que este efecto de expandir, ¿no? Cuando se expande o se infla este perno Suelex, va a cohesionar mejor el terreno, el macizo rocoso, ¿no? Cohesiona, fuerzas de cohesión. Tener presente lo siguiente: nunca dejar un taladro perforado sin haber colocado de manera inmediata el respectivo perno, ya lo indicaba. Instalar pernos comenzando por la zona segura. Los pernos deben colocarse perpendicularmente a la superficie de la excavación, ¿sí? Perpendicularmente a la línea de avance de excavación. No instalar pernos paralelos a las discontinuidades, ¿sí? Si hemos identificado una discontinuidad, no pudiésemos instalar en esa discontinuidad. El perno no estaría trabajando, ¿no? Entonces, siempre buscar, ¿no?, la perpendicularidad, ¿no?, a la labor y también a las discontinuidades. 6.4. Mallas electrosoldadas. ¿Con qué finalidad se usan las mallas? Aquí hace una pregunta. Las usamos con 3 fines: prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos, retener los trozos caídos de rocas y como refuerzo del shock, ¿no? Tiene 3 fines. Evitar la caída de rocas de perno a perno, nos indica. Retener los trozos caídos, ¿no? Sí, alguna vez hemos visto ahí una malla que llena de carga porque está cumpliendo su función, ¿no? ¿Qué más? Como refuerzo de shock. Existen 2 tipos de mallas: las eslabonadas y las electrosoldadas. En nuestro caso, mayormente se utilizan las mallas electrosoldadas. La primera es el tejido de alambre y la segunda es de alambre soldado. Es muy importante que la malla esté moldeada a la superficie de la excavación. Las mallas son instaladas con la ayuda de pernos, ¿eh? Entonces, estas mallas pues nos va a brindar bastante
digamos, soporte cuando se adhieren a la forma de la sección, se moldean. 6.5. Cimbras metálicas. Las cimbras metálicas o arcos de acero se emplean en terrenos de mala a muy mala calidad. Se instalan principalmente en labores de avance permanente, ¿no? Labores de avance permanente, por ejemplo, galerías, cruceros y otros. Entonces, estas cimbras básicamente terrenos de mala, muy mala calidad, por ejemplo, zonas de fallamiento, donde la roca es intensamente fracturada o triturada, panizos o muy deleznables. Ahí usamos nuestras cimbras metálicas. Nos dice, hay dos tipos de cimbras, ¿no? Hay cimbras rígidas y las cimbras deslizantes. Bien, las cimbras rígidas llevan platinas, ¿no? Platinas donde se unen y podemos empalmar. Hay estas cimbras de 2 cuerpos, de 3 cuerpos, ¿no? Llevan unas platinas donde mediante pernos, los fijamos estos cuerpos, las rígidas. Las deslizantes, pues, tiene en sus uniones una zona donde se puede deslizar adoptando distintas medidas. Y aquí lo indica. Las cimbras rígidas usan comúnmente perfiles como W, H e I, esa es la sección, conformadas por 2 o 3 segmentos, unidos por platinas y pernos con tuerca. 6.6. Sostenimiento con arco noruego. Los arcos noruegos se aplican en macizo rocoso de calidad mala a muy mala, en terrenos fracturados a muy fracturados, con presencia de fallas y con presencia de agua. Los arcos consisten en una estructura de concreto con fierros corrugados de media pulgada, en combinación con shotcrete y pernos. Las vigas permiten que los diferentes elementos de sostenimiento trabajen en forma simultánea, distribuyendo las cargas. Una de las ventajas de estos arcos noruegos es que se adaptan a la forma de la sección de nuestra labor. Se adaptan a la forma de la labor, ¿no? Entonces, es muy semejante a las vigas, columnas en obras civiles, en una edificación, similar, solo que en este caso se adapta a la forma de la sección, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Porque está bien pegado tanto a los hastiales o al techo o cordón. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Solamente pedirles cumplan con los procedimientos, lean el procedimiento de desatado de rocas, aplíquenlo y así vamos a evitar accidentes por caída de rocas. Bien, conmigo, hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.